Faltan exactamente 10 días, o sea, nada, para el evento internacional más importante en la historia del país. Ujú. El mundo entero tiene los ojos puestos en la capital. Las delegaciones extranjeras ya están aterrizando, los periodistas están calibrando sus cámaras y, pues, la narrativa oficial es la de un país supermoderno, pacífico y en vías de desarrollo. Exacto, la imagen perfecta. Sí, y la decisión que toma el gobierno en ese preciso momento para asegurar que esa fachada se mantenga impecable es enviar francotiradores y tropas paramilitares contra miles de sus propios ciudadanos desarmados. Es que suena una premisa sacada de un thriller distópico, la verdad. Pero los documentos que tenemos hoy en la mesa nos obligan a mirar uno de los capítulos más oscuros de la historia de México, y fíjate que lo hacen a través de un lente bien fascinante. Hoy nos vamos a centrar en cómo una sola película, la obra de ficción Rojo Amanecer de 1989, funciona casi como una clase magistral. Sí, una radiografía perfecta, digamos. Ándale, una radiografía para entender conceptos complejísimos de relaciones internacionales, también las mecánicas del terrorismo de Estado y, claro, la aplastante paranoia de la Guerra Fría. Que no es poca cosa. Para nada. A ver, vamos a desmenuzar esto, porque el material que revisamos está denso y es profundamente revelador. Pero antes de meternos de lleno a las entrañas del análisis, creo que hay que establecer una regla súper clara. Sí, por favor, esto es clave. Las fuentes que estamos repasando abordan un periodo donde la carga ideológica era, bueno, letal. Hablamos del miedo al comunismo, de tácticas de intervención extrema y acciones de un gobierno autoritario. Ujú. Temas muy sensibles. Exacto. Entonces, para quienes nos están escuchando, queremos subrayar que el propósito de este espacio no es tomar una postura política ni respaldar ninguna de las visiones de la época. Nuestro trabajo aquí es única y exclusivamente diseccionar los hechos y las ideas tal como vienen en nuestro material de origen. Claro, vamos a analizar cómo funcionaba la maquinaria, pero sin afiliarnos a ella en lo absoluto. Exactamente. Y es un marco fundamental porque precisamente lo que hacen estos textos es invitar a una especie de objetividad clínica. O sea, para entender por qué un Estado decide masacrar a estudiantes, uno tiene que suspender el juicio moral por un segundo, por más difícil que sea. Sí, dificilísimo. Y en lugar de eso, pues observar los engranajes del poder, ¿no? Ver esa lógica tan fría y calculadora que estaba operando detrás de las decisiones en octubre del 68. Y fíjate que el vehículo que usan los autores para explicarnos esa lógica es brillante, justamente por lo claustrofóbico que se siente. Totalmente te encierra. Sí, porque todo este análisis geopolítico global gigantesco aterriza en un simple departamento de clase media, ahí en Tlatelolco, justo frente a la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Es el microcosmos perfecto, de verdad. Hace cuenta, imagina que el país entero se está resquebrajando. Hay huelgas, hay marchas, el gobierno está en pánico total. Y la película encapsula todo ese colapso nacional metiéndolo en la sala, el comedor y las recámaras de una familia común y corriente. Y es que el documento señala algo bien interesante ahí. Nos dice que antes de intentar comprender las grandes teorías macro de las relaciones internacionales, tenemos que observar cómo el Estado y la disidencia chocan, pero sí literal, en la mesa a la hora del desayuno. ¡Órale, sí! Porque la estructura de los personajes en esta familia no es accidental para nada. Son como avatares de las distintas facciones políticas del país en ese momento. A ver, cuéntanos un poco de eso, porque la dinámica es tensa desde el minuto 1. Bueno, primero tienes al padre de familia, que es un burócrata ahí de medio pelo del gobierno local. Y su diálogo entero, o sea, toda su participación, se rige por un instinto de supervivencia brutal. Tiene esta frase que repite como mantra todo el tiempo. Con el gobierno no se juega. Claro, y él es como la enternación de la asimilación por puro miedo. No es que él apruebe lo que hace el gobierno o sea un villano, es que entiende perfecto que el Estado es una bestia que te devora si te atreves a salirte de la fila. Exacto, es el miedo institucionalizado. Y para contrastar eso, ahí mismo en la mesa se sienta el abuelo, que es un capitán militar retirado. Ay, el abuelo, claro. Él representa esa lealtad ciega a la autoridad tradicional, a la disciplina marcial. O sea, para este señor cualquier tipo de protesta de los jóvenes es, de plano, un acto de traición a la patria. No hay matices para él. Cero matices. Y habitando ese mismo espacio físico súper confinado, durmiendo ahí en las literas de al lado, están los hijos mayores.
Los universitarios, ajá. Sí, chavos universitarios que están inmersos hasta el cuello en el movimiento estudiantil del 68, están exigiendo libertades civiles, un alto a la represión, diálogo público. Y traen toda esta visión transgresora, ¿no? Totalmente. Ellos consideran que el modelo de país de su papá y de su abuelo es básicamente un fósil autoritario que ya tiene que caer sí o sí. Y si lo piensas, esto va muchísimo más allá de un simple choque generacional típico de ¡ay, los jóvenes rebeldes! Exacto. No es nomás rebeldía adolescente. Yo lo veo como una olla de presión. Es una analogía que me vino a la mente leyendo las fuentes. Es como observar una prueba de estrés estructural en un edificio. A ver, me gusta eso de la olla de presión. Desarrolla un poco más la idea. Había muchísimo de que la autoridad paternalista mantuviera a los jóvenes a raya en casa. O sea, si el papá y el abuelo logran callar a los hijos en la cena, el sistema funciona. La jerarquía se mantiene. Claro, el control social empieza en la sala de tu casa. Exacto. Pero lo que la película muestra con mucha crudeza y lo que nuestro texto analiza a fondo es que esa contención primaria ya falló por completo. La disidencia ya se metió a las casas, ya se sienta a comer con ellos. Y cuando ese control social falla a nivel familiar, pues el Estado decide que es hora de intervenir, pero a nivel militar. Uf, y ese es el punto de inflexión, ¿verdad? Totalmente. La película construye esta tensión insoportable adentro del departamento, pero la tragedia nacional real que estamos estudiando hoy estalla literalmente afuera de sus ventanas. ¡Qué fuerte! Y el horror de la historia convergen. Hablamos del mitin del 2 de octubre. La masacre de Tlatelolco. Así es, una congregación de estudiantes, de trabajadores, de vecinos ahí en la plaza, que de un momento a otro se ven atrapados en una verdadera ratonera. Y los detalles tácticos que describen las fuentes sobre esa operación son de verdad escalofriantes. Yo me quedé helada. Porque, a ver, no mandaron policías con escudos y equipo antidisturbios para disolver una manifestación, como uno pensaría. No, para nada. Fue un operativo militar en toda regla. Exacto. El documento resalta la presencia de francotiradores. Francotiradores apostados en las azoteas de la iglesia y de los edificios de departamentos que rodeaban la plaza. Todos apuntando hacia abajo, hacia la multitud. Sí. Y la señal de ataque, esto es de película de terror, fueron luces de bengala. Luces verdes y rojas que arrojaron desde helicópteros militares que sobrevolaban Tlatelolco en ese momento. Y hay que recordar que estamos en una época sin teléfonos celulares, sin radios portátiles masivos. O sea, en ese contexto táctico, las bengalas eran la señal visual definitiva para coordinar un fuego cruzado a gran escala. Y el elemento clave que introduce el análisis histórico en este punto es la función operativa del famosísimo Batallón Olimpia. Híjole, sí, el Batallón Olimpia. Ese es un detalle histórico crucial que la película retrata muy bien. A ver, explícanos cómo operaban, porque está fuertísimo. Pues mira, la película muestra a estos hombres que andan vestidos de civil, o sea, como cualquier otra persona, en la plaza. Pero eran identificables entre ellos mismos porque llevaban un guante o a veces un pañuelo blanco en la mano izquierda. Como para no dispararse entre ellos, supongo. Exactamente. Y no eran policías que de pronto se vieron rebasados por la situación o que entraron en pánico. El texto aclara que eran miembros del Estado Mayor Presidencial y fuerzas paramilitares. Actuando completamente fuera de todo protocolo de uniforme, claro. Y se dedicaron a bloquear las salidas mientras el ejército abría fuego indiscriminadamente. Así es, una emboscada perfecta. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante y, la verdad, aterradora para mí. Es el gran cuestionamiento que me dejó el texto. A ver, dime. Entiendo desde una perspectiva súper maquiavélica del poder ese deseo de aplastar a la disidencia, ¿no? De decir, ya me hartaron. Pero, ¿por qué usar paramilitares vestidos de civil? ¿Por qué francotiradores? Es una excelente pregunta. Es que, esa es doctrina militar diseñada para combatir a un ejército invasor en medio de una guerra urbana. No son tácticas de control de multitudes contra chavos que traen pancartas. Para nada. Hay un salto lógico brutal ahí. ¿Cómo es que un gobierno, una burocracia estatal, justifica usar tácticas de guerra contra sus propios ciudadanos desarmados? Pues mira, la respuesta que plantean los documentos se basa en un principio que en relaciones internacionales se conoce como la negación plausible. Negación plausible, ¿ok? Sí, es un concepto que es pilar en el terrorismo de Estado.
Haz de cuenta que si tú como gobierno mandas al ejército regular, uniformado, a dispararle a la multitud de frente, el costo político internacional es inmediato y además es irrefutable. Todo mundo te va a señalar. Claro, no tienes cómo esconderlo. Exacto. Pero si tienes a francotiradores sin uniforme, disparando desde arriba, y le disparan tanto a los estudiantes como a los propios soldados regulares que estaban a nivel de piso, generas un caos incomprensible. Ah, claro. O sea, la narrativa oficial se vuelve turbia a propósito. Exactamente. El Estado entonces sale a decir, a ver, nuestros soldados llegaron pacíficamente y fueron recibidos a tiros por provocadores anónimos en los edificios. Tuvimos que responder para defendernos. El Batallón Olimpia fue el mecanismo literal para crear esa confusión letal. ¡Guau! O sea, es la fabricación deliberada de un campo de batalla para justificar una masacre. Es perversamente brillante. Y muy oscuro. Sí, y el impacto que todo esto tiene al interior de nuestro escenario, de regreso al departamento, ilustra perfecto cómo el Estado moderno corta de tajo las garantías individuales. Así es. La película lo muestra muy bien cuando los hijos logran escapar. Ajá. Ellos logran salir de la plaza, se meten corriendo a su edificio y traen con ellos a otros estudiantes heridos para esconderlos en su casa. Y en respuesta a la masacre que está ocurriendo afuera, el texto detalla los pasos de encubrimiento del gobierno. Sí, la operación de limpieza. Exacto. Lo primerito que hace el gobierno, según las fuentes, es cortar la luz y las líneas telefónicas en toda la zona. Es la creación de un vacío de información táctico. Al apagar las comunicaciones, el Estado aísla por completo la escena del crimen del resto de la ciudad y del mundo. Los encapsulan. Totalmente. Durante esas horas críticas, Tlatelolco deja de existir en el flujo informativo global. Nadie entra, nadie sale, nadie sabe qué está pasando. Empieza a hacer cateos ilegales puerta por puerta. Violando cualquier derecho constitucional, claro. Por supuesto. Irrumpen violentamente en el hogar de esta familia, encuentran a los estudiantes heridos, obviamente, pero el texto hace un énfasis bien particular en lo que descubren después. Descubren literatura, propaganda política. Libros, ajá. Sí, encuentran ejemplares del manifiesto del Partido Comunista y pósters del Che Guevara. Y ese hallazgo, esos simples pedazos de papel, terminan siendo la sentencia de muerte para absolutamente todos los que están dentro de esas 4 paredes. Culminando en el asesinato a sangre fría de casi toda la familia. Lo fascinante aquí, desde el punto de vista del análisis de relaciones internacionales que nos proveen las fuentes, es rascarle al por qué. Volvemos a los motivos detrás de todo esto. Exacto. Volvemos a tu pregunta de hace rato sobre cómo se llega a justificar esa toma de decisiones. El texto nos ofrece 2 marcos de justificación que utilizó el gobierno mexicano. Uno es la necesidad desesperada a corto plazo y el otro es la excusa ideológica a largo plazo. Ok, a ver, vámonos por la necesidad a corto plazo primero, porque tiene todo que ver con el reloj que estaba corriendo. Ya mencionamos al principio que faltaban solo 10 días para la inauguración de los Juegos Olímpicos del 68. Un evento gigantesco. Enorme. Y estamos hablando de la primera vez en la historia que unas Olimpiadas se iban a celebrar en América Latina. Entonces, la teoría de las relaciones internacionales en nuestros textos nos habla del poder blando, el famosísimo soft power, y del prestigio internacional. Que para México era su obsesión en esa década. Totalmente. El gobierno mexicano llevaba años, décadas casi, vendiéndole al mundo la idea del milagro mexicano. Querían demostrarle a las potencias globales, y sobre todo a la inversión extranjera, que ya no eran un país inestable o revoltoso, sino una nación moderna, próspera y bajo control absoluto. Y por eso la fachada internacional importaba muchísimo más que las vidas domésticas. Así es. Los estudiantes representaban una amenaza gravísima, pero no porque tuvieran armas reales para derrocar al gobierno militarmente. No eran chavos. Exacto. La amenaza era que tenían la capacidad organizativa de arruinar el espectáculo. Con la prensa de todo el mundo aterrizando en la capital en ese momento, una protesta masiva en pleno centro iba a dejar en evidencia que el país era profundamente desigual, autoritario y que la gente estaba harta. Claro, les iban a tirar el teatrito. Exacto. Entonces el cálculo del Estado fue sumamente frío. Aplastar el movimiento a cualquier costo era preferible a perder ese estatus diplomático ante la comunidad global. ¿Sabes? Leyendo esto, la imagen que me surge y que no me puedo quitar de la cabeza es la de un director de teatro en pleno ataque de pánico. A ver, ¿cómo? Imagina que el telón está a punto de abrirse, frente a la crítica internacional más importante del mundo.
Y tras bambalinas hay un caos total. Actores quejándose, la escenografía está rota, todo es un desastre. Ujú. Y en lugar de sentarse a resolver los problemas reales de la obra, el director manda a golpear salvajemente y amordazar a todos los tramoyistas y tira sus cuerpos al sótano. Órgale. Sí, todo esto solo para asegurarse de que cuando suba el telón, el público vea un escenario súper limpio, bien iluminado y a un protagonista sonriendo. Es una puesta en escena construida literalmente sobre cadáveres. Uf, es una metáfora dolorosamente precisa. Y fíjate que para que esa puesta en escena funcione, no basta con esconder los cuerpos en el sótano. No, claro que no. Tienes que asegurarte de que absolutamente ningún miembro del equipo abra la boca. Y ahí es donde las fuentes entran al análisis del control mediático. Que es otra monstruosidad. Totalmente. Porque la gran pregunta es, ¿cómo logras masacrar a decenas, tal vez a cientos de personas en el centro neurálgico de tu ciudad y que la noticia no le dé la vuelta al mundo inmediatamente? Y el texto nos explica esos mecanismos de censura del 68 y es revelador, porque hoy en día pensamos en la censura como, pues, no sé, bloquear una cuenta en redes sociales o tumbar un sitio web. Cosas digitales, sí. Exacto. Pero en aquel entonces el mecanismo era análogo, era físico y era 100% monopólico. El gobierno mexicano no solo se dedicaba a intimidar a los editores de los periódicos, que sí lo hacían. Sí, la llamada de advertencia. Ajá. Pero además controlaban, por ejemplo, la empresa paraestatal que importaba y distribuía el papel periódico en todo el país. Ese es el detalle clave. Sí. Si tú como director de un diario decidías ponerte valiente e imprimir en primera plana masacre militar en Tlatelolco, pues al día siguiente, mágicamente, el gobierno te dejaba de vender papel y sin papel tu periódico dejaba de existir. Así de mecánico y brutal era el control de la verdad. Y el resultado de ese control monopólico fue precisamente la versión oficial que se exportó al resto del mundo. O sea, mientras las morgues de la ciudad estaban repletas, los grandes diarios al día siguiente publicaron titulares minimizando todo el evento. Sí, lo llamaron un simple zafarrancho. Exacto, un zafarrancho. La historia oficial fue que hubo un tiroteo entre dos grupos de estudiantes radicales, o sea, entre pandillas, y que el ejército, heroicamente, tuvo que intervenir para pacificar la situación. ¡Qué cinismo! Y las cifras oficiales iniciales hablaron de apenas una veintena de muertos. Así redujeron un crimen de lesa humanidad a un altercado menor en la sección de nota roja. Híjole, pero, y creo que esto es fundamental, el pretexto de que tenemos que limpiar la casa rápido porque viene el mundo a las Olimpiadas funciona perfecto para entender la prisa, la urgencia. Sí, el momento exacto. Exacto, pero no explica el nivel de odio. No explica por qué el ejército mata a balazos a una familia entera solo por tener un póster de una figura revolucionaria o un libro de Karl Marx en un librero. Claro, la desproporción de la fuerza. Sí, y para entender eso, el texto que estamos revisando nos obliga a ampliar el panorama y hablar del gran elefante en la habitación de toda la segunda mitad del siglo XX. Que es, por supuesto, la Guerra Fría. Si conectamos esto con el panorama general, esa es la verdadera excusa ideológica a largo plazo que blindaba y justificaba todas las acciones del Estado. El fantasma del comunismo. Exactamente. Si observamos la geopolítica de ese momento, el mundo estaba rígidamente dividido. Tenías el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista bajo la Unión Soviética. En este tablero de ajedrez gigante, América Latina era considerada una zona de contención vital por parte de Occidente. Especialmente después de la Revolución Cubana en el 59, me imagino. Totalmente. Eso disparó las alarmas. Y ese miedo constante a la expansión soviética era el combustible de los gobiernos. El texto detalla cómo las autoridades mexicanas de la época simplemente no leían o no querían leer el movimiento estudiantil como un reclamo interno legítimo. No, para ellos no eran chavos pidiendo democracia. Para nada. Optaron por la narrativa paranoica. Argumentaban que los estudiantes eran, básicamente, marionetas financiadas por el comunismo internacional, que la KGB o Fidel Castro estaban ahí moviendo los hilos desde las sombras para desestabilizar al país justo antes de su gran escaparate global. Y fíjate que esto es la criminalización sistemática de la disidencia. Y esto explica perfecto la brutalidad de la escena final en el departamento. A ver cómo lo conectan las fuentes. Pues
bajo el prisma de esta doctrina de seguridad nacional durante la Guerra Fría, un estudiante que está leyendo a Marx no es un joven universitario explorando filosofía política, no. Es reclasificado en ese instante como un insurgente enemigo. Claro. La culpabilidad por asociación se vuelve la norma jurídica no escrita. Tener literatura de izquierda en tu casa te convertía en un guerrillero y en un terrorista a los ojos de la maquinaria estatal. ¡Wow! Lo que agrava todo esto es el contexto que los propios personajes de la película introducen y que el ensayo analiza con muchísima agudeza. Porque estos estudiantes mexicanos no estaban aislados en su propia burbuja nacional quejándose del presidente en turno. No, formaban parte de algo mucho más grande, un movimiento global. Sí. Hay un momento en Rojo Amanecer donde los universitarios están discutiendo sobre eventos que estaban pasando en otras partes del mundo simultáneamente. Y hay una mención específica que me pareció fascinante en el texto. Hablan de condenar la invasión a Checoslovaquia. Ah, la primavera de Praga. Sí, ese detalle que parece menor en el guión de la película es de hecho fundamental para la teoría de las relaciones internacionales sobre los movimientos sociales transnacionales. A ver, desarróllalo un poco. Pues mira, en agosto del 68, apenas un par de meses antes de Tlatelolco, los tanques soviéticos entraron a Praga para aplastar un movimiento ciudadano que estaba pidiendo reformas democráticas frente al autoritarismo comunista. O sea, protestando contra la Unión Soviética. Exacto. Y al mismo tiempo tenías las protestas de mayo del 68 en París, donde los jóvenes marchaban contra el capitalismo occidental y las estructuras súper-conservadoras. Oye, pero esto rompe por completo la narrativa del gobierno mexicano, ¿no? Si condenaban a la Unión Soviética en Praga, no podían ser sus títeres en México. La destroza por completo, porque como dices, si los estudiantes en México se estaban solidarizando con los checoslovacos que resistían a los soviéticos, pues queda clarísimo que no eran peones de Moscú. Claro. Lo que verdaderamente unía a toda esta generación global, o sea, desde Berkeley hasta París, desde Praga hasta la Ciudad de México, no era una lealtad a uno u otro bloque de la Guerra Fría. Era un rechazo súper visceral al autoritarismo sin importar de qué lado del muro de Berlín proveniera. O sea, eran profundamente antisistema. Y eso, para un Estado rígidamente estructurado que depende de la obediencia, es 1000 veces más aterrador que lidiar con un enemigo convencional. Totalmente de acuerdo. Si imaginamos la geopolítica como una teoría de contagio, yo creo que el gobierno de México veía a esta juventud global como un virus, ¿sabes? Un virus que estaba infectando rápidamente a todas las capitales del mundo. Y la cura que aplicaron aquí, aterrorizados de perder el monopolio del poder, fue la fuerza letal masiva, el exterminio físico de la idea. Y fíjate que esa es la lección perdurable de Rojo Amanecer que destacan nuestras fuentes. Nos permite observar, en tiempo real casi, la colisión entre el despertar de la conciencia civil y la respuesta más primitiva y violenta del Estado. Sí, ese departamento en Tlatelolco dejó de ser un simple escenario de cine para convertirse básicamente en el panteón de las promesas de modernidad de todo un país. Así es, y esto nos lleva al punto final, al famoso «y a mí qué me importa» de este análisis. Porque, a ver, alguien podría cuestionar el valor de repasar hoy un ensayo sobre una película mexicana de 1989 que además relata hechos de hace más de medio siglo. Sí, podría parecer pura arqueología política. Exacto, pero lo que verdaderamente sacamos de estas fuentes no es una clase de historia anticuada, es un manual completísimo sobre la mecánica de la represión. Totalmente. Y bueno, si nos fijamos en la actualidad, los mecanismos que estudiamos hoy siguen súper vigentes. Entender la censura a través del monopolio del papel y de las líneas telefónicas cortadas con pinzas nos enseña a identificar cómo los estados modernos buscan silenciar a la disidencia hoy en día, aunque las herramientas hayan cambiado. Claro, la tecnología cambia, pero la intención es la misma. Nos muestra cómo la necesidad de proyectar una imagen internacional impecable sigue costando vidas, lamentablemente, y cómo la etiqueta de enemigo del Estado se utiliza a conveniencia para justificar atrocidades legales o militares. Es el valor incalculable del pensamiento crítico frente a la historia oficial. Las fuentes nos obligan casi a sospechar de cualquier gobierno que, ante una crisis, prioriza el control de la narrativa sobre la transparencia y la vida humana. Totalmente. Es una advertencia constante. Y justo pensando en cómo las herramientas de control evolucionan,
quiero dejar a la audiencia, a quienes nos escuchan hoy, con una idea para procesar, construida sobre esto que acabamos de explorar. A ver, dinos. Imaginemos esto un momento. En 1968, el aparato del Estado tuvo que desplegar a todo el ejército, tuvo que cortar cables telefónicos físicamente en los postes y extorsionar a directores de periódicos controlando bodegas llenas de papel. Toda una operación masiva, análoga y pesada solo para intentar encubrir una masacre y convencer al mundo de una mentira por unos cuantos días. Si todo ese esfuerzo titánico y torpe fue posible con tecnología de hace más de medio siglo, ¿qué tan fácil o qué tan sumamente indetectable sería fabricar, manipular o borrar por completo una verdad absoluta hoy en día? En la era de los algoritmos cerrados, de las campañas de desinformación automatizadas y el control silencioso del flujo de datos que llevamos todo el tiempo en nuestros bolsillos. Es un escenario que nos obliga a mantenernos siempre alerta ante la información que consumimos a diario, y sobre todo ante la información que de repente, misteriosamente, deja de estar disponible. Sí, la verdad es que nos deja muchísimo material para reflexionar. Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron hoy en este exhaustivo recorrido por nuestros textos. Nos vemos en el próximo Análisis Profundo.